Bueno, lo que están celebrando ahora mismo en ese régimen es que están sacando los camiones e enseñándole el armamento para atemorizar al cubano de a pie. Asimismo, están exhibiendo los nuevos camiones, el nuevo parque militar, que inclusive muchos de estos camiones no se sabían que estaban en Cuba. Eso para que te des cuenta a dónde va el dinero recaudado en Cuba. Ahí va ese dinero. Entonces ellos, como siempre, ya tú sabes, celebrando los 64 años de esa represión, los 64 años de la entrada de la caravana de Fidel por todo el país, pero se le fue. Y de momento mostraron armamento nuevo que ni se sabía. Ustedes saben que generalmente ellos sacan los cacharros, todos los cacharrones rusos esos que la gente sabe que no funcionan, pero los sacan de vez en cuando, le dan una vueltecita por el pueblo, por La Habana, para que cojan un respiro y para que la gente entonces se atemorice y coja miedo. Yo todavía no sé para qué ellos, bueno, sí lo sé perfectamente. Yo sé que toda esta estrategia supuestamente se están preparando para un combate, para una intervención. Oye, se están protegiendo contra el mismo pueblo. ¿Para qué enemigo? Es evidente, el mismo pueblo. Están invirtiendo millones de dólares. El otro día salió la noticia de que casi $400,000 iban a gastar comprando en España gases lacrimógenos, antes de invertir esos $400,000 en medicina o en ambulancia. ¿En qué lo están invirtiendo? En eso. En eso es lo que se están gastando el dinero. Reforzando más su ejército. Un ejército que va a combatir al mismo pueblo. Porque ese es el enemigo de ese mal llamado gobierno. Es un desgobierno. Yo todavía a veces yo digo, caballero, ¿cómo puede ser que hay gente que se presten para eso? Porque los mismos que están montados en esos camiones son a los mismos que van a reprimir si mañana se quejan por cualquier cosa. Vamos a escuchar completa la noticia. A ti, que si de momento te interesa la libertad de Cuba, comparte este video. Escucha exactamente cuál es el armamento, cuáles son los camiones rusos y creo que también camiones chinos que no se sabían que estaban, pero se les fue ese detallito. Se les fue. Comparte esta denuncia, compártela. Si me estás viendo, compártelo. Vamos a escuchar. Esta es una información de Cibercuba que siempre está actualizando la información. Vamos a escucharla. Ejército de Cuba exhibe nuevos camiones tácticos rusos. También hay constancia de camiones chinos 4x4 Sinotrack. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, exhibió este año al menos 2 camiones tácticos modernos 6x6 Ural de la serie 4320, durante la recreación de la Caravana de la Libertad, que recuerda la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. No se tienen registros sobre la cantidad y fecha de recepción de los nuevos Ural 4320, dijo el portal digital especializado. Ese medio también destacó la presencia de camiones tácticos 4x4 Sinotrack Howo serie ZZ216. ¿Escucharon bien? No hay ningún registro de cuándo compraron estos camiones ni por dónde entraron. Pero a mí no me sorprende. Hay que recordarse cuando la crisis de octubre, que le metieron miles, cientos de misiles. No, miles no, porque si fueran miles, ahí sí de verdad se hubiera acabado el mundo. Déjame rectificar. Varios misiles en Cuba y nadie sabía de que los misiles estaban en Cuba. Yo no sé cómo todavía hay gente que se sorprende de que esto esté en Cuba y que mucho más no tengan escondido por ahí. Síguelo, Ale. 7M4327A, de procedencia china y de los cuales hasta ahora no se conocía que existían en Cuba. El parque de camiones tácticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría, es muy antiguo, destacó la publicación, que recordó además los vehículos de origen soviético existentes en el país. Los camiones que menciona Infodefensa son utilizados por estos días para transportar a niños y jóvenes en una de las celebraciones que anualmente organiza el gobierno,
sin revelar detalles del gasto económico y de recursos que supone. Voceros y funcionarios del oficialismo muestran este tipo de actividad como un ejemplo del apoyo popular que reciben las ideas comunistas dentro del país, algo que para muchos no es más que una manera de desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales que sufre Cuba. La Caravana de la Libertad es el nombre que se le dio al recorrido que hiciera Fidel Castro junto a otros combatientes de la Sierra Maestra tras el triunfo de enero de 1959 y que lo llevó por casi todo el país. El colofón de la celebración es la recreación de la llegada a La Habana y que se convertiría en uno de los símbolos del castrismo. El ejército cubano mantiene en secreto casi toda su información y solo a través de eventos y desfiles organizados por el gobierno es que se puede conocer qué tipo de armamento y tecnología de lo que se entera uno. Para eso se están armando esta gente. Se están preparando para una guerra, pero una guerra contra el mismo pueblo. Ese pueblo que tiene hambre, ese pueblo que está implorando porque le vendan comida, no porque le regalen. Lo vimos en Santa Clara el otro día, gastando el gas pimienta, reprimiendo al pueblo. Para eso sí hay millones de dólares. Para eso sí. Ponme, Ale, ¿no tiene una foto del crucero? Bueno, te lo voy a adelantar antes de ponértelo. Bueno, vamos a ponerte el video primero. Ahora mismo el régimen cubano está protestando. Escuchen bien, después te voy a decir lo que pienso de esto. Está protestando porque están multando a los cruceros que están llegando a La Habana. ¿Qué clase de hipocresía esta gente? Los mismos que prohibieron que no llegara a Cuba ningún crucero, ningún barco. Los mismos que le prohíben a los cubanos que vayan con sus embarcaciones normal, recreativamente. Los mismos que siempre han estado en contra de todo este tipo de actividades, inclusive con que los cubanos renten embarcaciones, renten motos acuáticas. Los mismos que han impedido eso son los mismos que están protestando que ¿por qué? ¿Por qué están multando a las empresas que tienen cruceros y están entrando en Cuba? Yo te lo voy a decir ahora, pero ponme el reportaje, chicos. ¿Qué cara más dura? Canal Habana. Una reciente sanción a empresas de cruceros pretende atemorizar a quienes hacen negocios con Cuba y refuerza la prohibición a los estadounidenses a visitar el archipiélago cubano, denuncia el diario Granma. El rotativo se refiere al fallo de Beth Bloom, jueza federal de Florida, los Estados Unidos, quien ordenó a 4 líneas de cruceros que incluyeron a Cuba en sus itinerarios pagar más de $400 millones por supuestos daños a la empresa estadounidense Havana Docks. Tal dictamen obedece a lo establecido en el título 3 de la ley Helms-Burton, que refuerza el bloqueo impuesto por Washington hace más de 60 años y es rechazado por la rotunda mayoría de la comunidad internacional. Económicas. Económicas. Qué cheos son, chicos. Esta gente son malos, se quedaron en los años 80. Parece un programa de esto de farándula. Económica, ¿no? En Cuba no hay económica. En Cuba lo que no es nada. Oye, ¿qué clase de hipocresía esta gente? No es que los americanos son malos, no es que el imperialismo brutal. Sí, el imperialismo brutal, el bloqueo, pero que sigan entrando los cruceros, que sigan gastando los millones en Cuba. Y cuando digo Cuba, lo digo malamente, lo digo equivocadamente. Que sigan gastando los millones en el régimen, porque todos esos millones que ustedes hacen, y por eso es que hay todas las restricciones que existen hasta ahora. Y les digo más, todas las restricciones que hay, que no es un bloqueo, es un embargo. Lo que tienen que hacer es reforzar el embargo a tal magnitud que todo esto no esté pasando. Porque todos estos millones que ustedes están recaudando con toda la entrada de estos cruceros, ustedes lo invierten para reprimir al pueblo, para comprar armamentos. ¿Por dónde entraron todos esos camiones? ¿Por dónde entran todo el armamento que están usando ahora mismo? Todos los gases lacrimógenos que están ahora mismo reprimiendo al pueblo. Para ti, cubano, que me estás viendo, que de momento no sabes cuál es el gran mayor, porque hay gente que no sabe y dicen, ay, ¿por qué no pueden venir los cruceros a La Habana? No, los cruceros pueden ir, pero si las ganancias, los millones de dólares, el pueblo lo viera, ok, estuviera perfecto, pero todos los millones que ellos hacen
cada vez que va un crucero a Cuba, lo invierten en comprar armamento, parque militar, para reprimirlos a ustedes. A mí me maravilla cómo estas dictaduras todos los días dicen: somos comunistas, somos socialistas, que si esto, que si lo otro, y al mismo tiempo como coquetean, como les gusta el capitalismo. No es que los cruceros, ustedes habían eliminado todo este tipo de recreaciones porque eran costumbres capitalistas. Ahora no, ahora están cambiando la historia. Ahora sí, ahora vemos a un Papá Noel entrando a un campismo, vemos un arbolito de Navidad en plena calle San Rafael, Boulevard de San Rafael y Galeano, pero no es la Navidad, no es un arbolito, eso no significa la Navidad. Miren ustedes qué clase de tontería. El arbolito no significa la Navidad, el arbolito significa la amistad entre Cuba e Italia. Ahorita me dicen, no, eso es un crucero, pero no significa que sea un crucero. Lo que significa es que es un barco y el barco viene a Cuba y se va de nuevo. No, es un crucero lleno de millones de dólares que se le inyecta a usted directamente a su bolsillo.